Hola, soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este vídeo vamos a abordar el segundo punto relacionado con el tema 12 de Historia de España de los gobiernos democráticos. El segundo punto está dedicado a los gobiernos socialistas de Felipe González que se produjeron entre 1982 y 1996. En este vídeo vamos a abordar por una parte la política de reajuste económico y el ingreso de la CDE, así como también la ampliación del estado del bienestar y los nuevos derechos adquiridos por los españoles durante esas legislaturas. Podemos decir que la época que va de 1982 a 1996 va a estar protagonizada por un personaje muy importante de la historia de España como va a ser Felipe González. Hasta tal punto esto es así que se va a llegar a denominar a esta época, estos 14 años de gobierno socialista, como la época del felipismo. Sin embargo, los inicios del gobierno socialista fueron complicados. Debemos tener en cuenta que España todavía en 1982 no había salido de la crisis económica que se había producido a raíz de las dos crisis del petróleo, la primera en 1973 y la segunda en 1979, con lo cual el gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dura política de ajustes económicos para poder sacar adelante la economía española, que estaba en una situación bastante complicada, con altas tasas de paro y una inflación galopante. Para reducir la inflación y reducir también las tasas de paro se adoptaron una serie de medidas, pues una medida poco populares, sobre todo entre los sectores obreros y sectores de izquierda, que vieron cómo el gobierno socialista adoptaba unas políticas de reajuste económico que iban en contra de la ideología, se supone que una ideología de izquierda. Esas medidas se dirigieron en primer lugar hacia un proceso de reconversión industrial que comenzó en 1984. Ese proceso de reconversión industrial consistió en el desmantelamiento de industrias y también la reducción del tamaño de grandes empresas industriales que no eran rentables. Muchas de ellas además eran empresas de carácter público. Con esta política de reconversión industrial se pretendía acabar o reducir el protagonismo de las empresas poco rentables, hacer esas empresas más rentables y crear otras empresas que fueran económicamente viables. En España hasta ese momento se habían destinado demasiados recursos a determinadas industrias llamadas tradicionales, sobre todo la industria naval, la industria metalúrgica. En principio eran empresas, eran sectores económicos, sectores industriales que no tenían mucho futuro. Y las pérdidas de esas empresas, ya digo, algunas de ellas algunas de esas empresas dedicadas a esos dos sectores, eran empresas públicas, pues eran asumidas, eran costeadas por el Estado. Sin embargo, faltaban recursos para otros sectores industriales nuevos que estaban surgiendo, cuya producción demandaba la sociedad moderna. La política, por tanto, de reconversión industrial que va a llevar adelante el PSOE durante esos primeros años va a tener como objetivo reducir el protagonismo de industrias poco rentables y aumentar el protagonismo de otras industrias que sí tenían futuro. Sin embargo, este proceso de reconversión industrial no fue un proceso fácil y tuvo unos costes bastante elevados. Debemos tener en cuenta que estos procesos de reconversión industrial traían como consecuencia pues la reducción de plantilla, es decir, personas que habían trabajado durante muchos años en esas empresas tenían que dejar su trabajo y engrosar las filas del paro, o en otros casos pues personas que pues por su edad avanzada, una edad próxima a los 60 años, pues tuvieron que acogerse a las jubilaciones anticipadas. Como ya hemos dicho, esas medidas económicas no fueron bien recibidas por los sectores obreros y dieron lugar a una gran conflictividad social durante esos primeros años del gobierno de Felipe González. En cuanto al ingreso de la Comunidad Económica Europea, en junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, con la intención de que España ingresara, como efectivamente ocurrió, el 1 de enero de 1986. De esta manera culminaba un proceso que se había originado, que se había iniciado con los gobiernos de UCD. Las medidas económicas que se habían tomado desde el principio, desde 1984, junto con el ingreso en la Comunidad Económica Europea, dieron lugar a unos años de bonanza económica que durarían hasta 1992. Se produjo un descenso del paro, se aumentó el gasto social, creándose lo que se da en llamar el estado del bienestar, descendieron las tasas de paro, aumentó el gasto social y se creó la llamada sociedad del bienestar o estado del bienestar.
Entre los hitos más importantes de esta época podemos mencionar las importantes obras, las importantes inversiones en infraestructura, como en las líneas de alta velocidad, el AVE, la primera línea de alta velocidad que se construyó en España, comunicaba Madrid y Sevilla. Recordamos que en Sevilla se produjo la Exposición Universal de 1992 y en 1992 también se produjeron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estos podremos decir que son dos de los grandes acontecimientos que se produjeron en los 14 años de gobierno socialista. Podemos decir incluso que 1992 señaló el cenit, el punto culminante de los gobiernos de Felipe González. En cuanto a la ampliación del estado del bienestar y los nuevos derechos que fueron adquiriendo los españoles durante estos años, podemos decir que durante los gobiernos de Felipe González se produjeron avances importantes en el terreno social. En esos avances podemos resumirlos en tres grandes grupos. Por un lado, la ampliación del estado del bienestar, una ampliación a la que se destinaron enormes recursos públicos, un enorme gasto público, y podemos decir que hubo tres grandes líneas de actuación. Por un lado, aumentó la cobertura sanitaria de la seguridad social, que se extendió prácticamente a toda la población. Se crearon además las pensiones llamadas no contributivas o asistenciales, que son aquellas pensiones para aquellas personas que durante su vida no habían podido cotizar o no habían cotizado lo suficiente, personas que habían trabajado en el servicio doméstico, que habían trabajado en el campo, pero que durante la época del franquismo pues no habían podido cotizar lo suficiente para recibir una pensión digna. Esto se consiguió durante esta época de gobierno socialista. En cuanto a la educación, pues se culminó también un proceso de ampliación gratuita y a la que podía, digamos, aspirar cualquier persona. Se estableció también un procedimiento de becas pues bastante importante para ampliar la educación obligatoria. Se aprobó una de las leyes educativas más importantes de la democracia, que fue la LOCSE, cuya novedad más significativa fue la ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años. En segundo lugar, podemos decir también que mejoraron las condiciones laborales, se redujo la jornada laboral a las 40 horas semanales y también aumentaron las vacaciones anuales a los 30 días. Y finalmente se reconocieron nuevos derechos, como por ejemplo el derecho de objeción de conciencia. Hasta esta época, pues los jóvenes españoles tenían la obligatoriedad de hacer lo que se llamaba el servicio militar, o la mili, como conocíamos normalmente en aquella época. Sin embargo, a partir de la aprobación de la objeción de conciencia, pues aquellos jóvenes que no querían hacer la mili por cuestiones de conciencia, pues podían objetar y podían convalidarse esos meses que tenía que estar en la mili por una serie de servicios que se llamaban servicio social sustitutorio. En esta época también se produjo, como hecho importante para las mujeres, pues la legalización del aborto. Con esto terminamos la explicación de una parte de los gobiernos socialistas y en el próximo vídeo abordaremos los siguientes puntos que también completan el conocimiento de esta época de la historia de España.